Nueva España. Representantes o responsables. Es momento de poner la lupa a los eventos globales más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano.
tarde, estamos en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. En esta jornada repetimos con invitado especial acá en el estudio. La semana pasada tuvimos a Wilmer de Pablos, abogado, analista político internacional, revisando lo relativo a esa estrategia de criminalización en contra de la migración venezolana, lo que fue el traslado forzado de connacionales a El Salvador, esto sin cometer delitos. También revisábamos lo que es la estrategia de aplicación de medidas coercitivas, aranceles secundarios a Venezuela. Y en esta oportunidad, ya quienes están conectados al streaming y vieron la toma al comienzo, estoy con una dama, una mujer inteligente, una extraordinaria persona, la periodista y escritora Geraldine Colotti, desde Italia. Pero yo creo que también pudiésemos decir una venezolana, porque ha estado muy consustanciada, conoce a Venezuela, está con frecuencia acá en nuestro país, y es una entrevista que nos debíamos. Es una ocasión que nos debíamos de hace mucho tiempo. Y bueno, el tiempo de Dios es perfecto, aunque eres atea. Sí. Eres atea, pero el tiempo de Dios es perfecto y ha puesto a disposición que esta sea la ocasión para esta conversación amena. Bienvenida, Geraldine. Gracias. De verdad, un gran placer y un honor estar con ustedes, porque no solamente, antes de todo, en el país que yo considero mi patria querida en revolución, pero también contigo, porque tu contenido que siempre difundimos, te lo digo con mucha sinceridad, tiene una doble calidad. De un lado, informar, como es informar según la verdad de Venezuela, que es la verdad de los pueblos del mundo, pero también alfabetizar, porque cuando cualquier de nosotros escucha los programas que tú haces, siempre aprenden algo, porque se tiene que tener esta actitud, yo pienso, con respecto al pueblo, que es lo que tiene que seguir siendo pueblo comunicador, como nos enseñó el comandante. Agradecido, Geraldine, por esas palabras que para mí, bueno, son un diploma, son una distinción, una mejor condecoración que uno se puede ganar de parte del afecto y el reconocimiento de personas que uno también admira. Pero bueno, Gerald, vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos con la audiencia, que nos concede Venezuela News Radio en este espacio en contexto para hablar sobre temas de la actualidad y también de interés. Tú vienes del espacio de militancia política, pero también de la comunicación, y tienes una preocupación especial por este tema de la comunicación, porque es un espacio que dentro de estas dinámicas de disputas de poder, de hegemonías, funciona como un área en donde también se resuelven esas dinámicas de poder. Y de un tiempo para acá se ha venido haciendo más de uso común un término o un concepto de esta dinámica de comunicación que yo quisiera conversar contigo en esta oportunidad, en este rato, sobre la guerra cognitiva, además de otros temas que esperamos que el tiempo nos dé ocasión de ello. Sobre la guerra cognitiva, para aquellas personas que escuchan el término, no será la primera vez, pero no termina como de palparlo, de verle forma. ¿A qué se refiere la comunicación cognitiva y por qué esto es una amenaza? Sí, antes de todo aprovecho para agradecer a Venezuela News por el trabajo, a los compañeros del equipo. Sí, bueno, uno siempre tiene que volver a la historia. Hablar de guerra cognitiva significa la forma que toma los diversos tipos de guerra hoy. Siempre ha habido una propaganda de guerra. Esto es la forma que toma la propaganda de guerra para distorsionar el sentido del enemigo y para involucrarlo en trampa que lo hace caer en error, entonces lo matan. Pero los enemigos son los pueblos, hoy más que nunca. Esta guerra cognitiva entiendo que es una evolución de la comunicación de propaganda y al mismo tiempo vendría también potenciado por el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación. Una de ellas, las redes sociales, por las cuales también nos pueden seguir. Son instrumentos que pueden ser utilizados en contra o a favor nuestro. En este caso, a favor nuestro de la comunicación contrahegemónica, las redes sociales de Venezuela News nos puede seguir a través del Instagram, en TikTok, todas las redes sociales. Nuestra compañera Raya acá ya haciendo la publicación correspondiente para divulgar por estos medios, por este espacio, el programa de En Contexto Radio con Geraldine
Geraldine Collotti. Muy pertinente la precisión y la mención de las redes sociales a este respecto. Venías entonces comentando sobre esta guerra cognitiva, que entiendo es una evolución de lo que ya veníamos hablando con el caso de la propaganda. Sí, solamente que hay una ventaja que hoy el imperialismo tiene, que son los celulares, una herramienta que llega hasta lo más íntimo de una persona. Por allá pueden pasar cualquier tipo de mensaje que llevan a aumentar la posibilidad de que los dominados se identifiquen en el opresor. Ya nos lo explicaba muy bien en el siglo pasado el psiquiatra revolucionario Frantz Fanon, que analizó mucho los mecanismos de identificación del colonizado con el colonizador. Hoy, mediante herramientas más sofisticadas, hoy que la batalla de las ideas la está conduciendo desafortunadamente la burguesía a nivel mundial, porque ha habido una derrota táctica pero gigantesca de las fuerzas de la transformación y con la caída de la Unión Soviética. La burguesía puede cambiar las cartas en la mesa y lo hace haciéndonos pensar que todo es igual a todo, que nosotros somos mónades, individuos, y que no hay relaciones entre lo que pasa cuando falta el agua en un país del sur y lo que pasa cuando falta el agua, por ejemplo, en un país del norte, ¿no? Lo de borrar los enlaces, de cortar la posibilidad que se entienda que los temas son universales y que la causa que lo generan son generales, porque son el enemigo para nosotros, para los pueblos. Lo mismo es este modelo en crisis estructural, que es el capitalismo, que sabe que no tiene salida y sobre todo que no puede ofrecer nada. Entonces, con arrogancia nos dice sálvense quien pueda. Y nos dice, como hemos visto a la toma de posesión de Trump, que los ricos tienen que ser cada vez más ricos, que los otros que se mueran, como pasó en el COVID, ¿no? Es parte de la guerra cognitiva justamente que a buena parte de la masa que está excluida de la distribución equitativa de la riqueza, que está excluida del acceso a servicios dignos, al mismo tiempo puede en algún momento suscribir ideas que los excluya del acceso equitativo a las rentas nacionales y también a tener servicios dignos, porque entonces si lo tienen, eso es comunismo y eso es malo. Sí, por ejemplo, aquí hay varios think tanks, centros de estudio del neoliberalismo, que han hegemonizado las academias, por ejemplo las universidades, donde se aprende economía. Eso se ha vuelto atrás. Aquí hay, para decirle uno, se dice que es un centro que dice que habla de la libertad, pero para ellos la libertad, confundiendo el término libertario con libertarianos, que al contrario es una filosofía ultra individualística de extrema derecha, ellos consideran que las pensiones o todos los servicios públicos, lo que es el papel del Estado, sea absolutamente inútil porque impiden la libertad. Claro que para ellos es la libertad de explotar, y una precisión, la libertad de la empresa. Ellos tratan de despachar muchas de estas ideas como que no son ideologías, los demás sí, que son como el paradigma correcto, aséptico, que no tiene ningún tipo de intervención política ideológica, pero resulta que todo eso es ideología. Muy importante lo que te está diciendo, porque la peor de las ideologías es la que dice que estamos frente al fin de la ideología. Al contrario, esto impide de ver de qué lado de la barricada situarse, porque te impide de ver hasta la barricada. Esto, si tú vas a ver cómo las redes sociales se han empoderado del cerebro de la persona también humilde, desde Norteamérica hasta Italia, y cómo intentan hacerlo también en Venezuela, ¿no? Tú ves que ellos impiden de ver que un rico jamás te va a dejar su fábrica, su empresa, pero tú piensas
que mejor respaldar el rico y no que hacer una relación de hermandad con lo último de la cadena. Ellos no ponen el penúltimo de la cadena contra el último. El tema de los migrantes es muy evidente, de la frontera. Puede circular solamente la mercancía del gran capital, pero no puede circular los seres humanos, que son objeto de racismo, xenofobia, y volvemos a ver la peor de las ideologías, hasta como hicieron los nazistas, no solamente contra los judíos, sino también por el color de la piel, como pasa con los migrantes africanos en Europa, o la origen, la criminalización de los venezolanos, con lugares comunes, ¿no? Como se dice, con cosas que se dicen siempre, pero que lo dice para estigmatizar una población. Y todo eso se enfatiza en las redes sociales de Trump y de toda la gente de extrema derecha que se mueve en estos sentidos. Se trata de un sistema bastante complejo y sofisticado de dominación sobre el cual hay que tener conciencia de sus características, porque no pudiésemos estar advirtiendo que estamos siendo sometidos o objeto de ese mecanismo de guerra cognitiva que ha sido incluso desarrollado en documentos, en papers, como le dicen, de la OTAN, por lo cual hay que tomar dimensión de la estrategia en el ámbito comunicacional a la que podemos ser sometidos no solo los venezolanos, sino la población mundial. 2:15, ahora 16 de la tarde, corresponde hacer una pausa. No se aparte, minutos, estamos de vuelta con En Contexto Radio, hoy con Geraldina Colotti, periodista, escritora y analista internacional. Es de Italia, pero también la sentimos como nuestra en Venezuela. Señal de Venezuela News Radio, Circuito Nacional 104.9 FM en Caracas.
Como lo comentábamos antes de ir a la pausa, estamos con Geraldine Colotti, periodista, escritora y analista internacional. Estuvimos revisando en la primera parte en lo relativo a la guerra cognitiva, un tema bastante complejo, amplio, pero que bueno, es necesario de manera condensada y los rasgos más resaltantes seguirlo conversando, abundando sobre ello, porque para tener conciencia de la magnitud de este formato de guerra, porque se habla así de guerra cognitiva, hay que también tener en cuenta las características de y hablar permanentemente de ello. Creo que una de las formas que tienen estas estrategias de comunicación para persuadirnos es justamente que no hablemos de ello, que lo subestimemos o digamos, no, eso es una exageración, pero existe. En esta parte quiero aprovechar también para hablar contigo, Geraldine, la experiencia de lo que se está viviendo en la actualidad en Europa. Vemos una Europa y su dirigencia, especialmente su burocracia, la Unión Europea, como que parece persuadida, encantada con la idea de ir indefectiblemente hacia un conflicto que se perfila, en caso de producirse, como pareciera que lo quieren, devastador. De ahí no va a salir nada bueno. De una guerra de características atómicas, porque se pretende provocar a una nación potencia nuclear, no sale nadie victorioso, y así lo han dicho desde la parte rusa. ¿Qué te parece a ti como ciudadana italiana primero? No sé si te sientes también ciudadana europea, y creo que también hay como unas ciertas dicotomías ahí sobre ello, pero como ciudadana italiana, parte de Europa, ¿cómo te sientes, cómo percibes esta inclinación fatal por algunos dirigentes de empujar al resto del continente hacia una confrontación? Bueno, esto tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando antes, ¿no? Lo de la guerra cognitiva, porque Europa, que ha sido la cuna del comunismo, del marxismo, ahorita vuelve a ser la cuna de la extrema derecha, del fascismo y hasta del nazismo, como lo estamos viendo en los países más complicados, Alemania, Italia, ¿no? Donde tenemos un gobierno heredero del fascismo, a más de 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini, ¿no? En Alemania vemos que los partidos nazistas están avanzando. El AfD, ¿no? Sí. No solamente, hay Europa del Este, donde todo eso se ha complicado aún más con la desaparición de la Unión Soviética, evidentemente, pero sobre todo con el papel que Europa e Italia, en primer lugar, ha tenido en la balcanización, porque se han balcanizado, el término balcanizar se ha vuelto por nosotros los analistas bastante frecuente, porque los Balcanes han sido el teatro de la definitiva puesta en marcha de idea de anticomunismo visceral. Europa, el Parlamento Europeo ha votado varias resoluciones para decir que nazismo y comunismo es la misma cosa, y en el mismo tiempo la falta, por lo que yo pienso, el vacío de radicalidad que ha habido a la izquierda, porque el centro izquierda ha empezado desde esos años y más antes una carrera hacia el centro, terminando su programa para coincidir con el programa neoliberal y bélico también. Entonces las clases populares desamparadas no van a votar, o si votan completamente, digamos, tergiversada por la guerra cognitiva, por el cortocircuito que se ha creado, votan para el original, no van a votar por la copia, porque los programas del llamado centro izquierda y lo de la derecha, sobre todo por lo que tiene que ver con la guerra imperialista, estamos hablando de eso, pero también y sobre todo de las medidas neoliberales que tienen el mismo esquema: destruir la ley del trabajo, destruir las pensiones, destruir el Estado social. Y ahorita vemos que hay una contradicción entre tiburones, porque por ejemplo Italia y Europa, que siempre ha sido la calle de los Estados Unidos, desde su origen, pero por Italia desde el fin de la guerra contra el nazifascismo, ¿no? Pero ahorita tiene como una competencia, hoy el D-Day, ¿no? De donde Trump
va a imponer sus aranceles de 25% y todo, Europa está debatiendo con la diferencia que hay entre los gobiernos mismos neoliberales, porque es la Europa de los banqueros, no es la Europa de los pueblos, como decía al inicio. ¿Tiene músculo Europa para poder resistir esa guerra arancelaria de Trump? Tendría, desde el punto de vista económico, de la unidad, si había unidad, si fuera una Europa, sí lo tendría. Pero, por ejemplo, hasta la discusión en los diferentes países, sí y cómo aplicar contramedidas sobre los productos de Trump, ahí no hay unidad. Pero no solamente, el tema sobre el cual hay unidad de la fuerza, aparte de algunas excepciones que no cuentan nada, pero en la fuerza de centro-izquierda y de derecha en Europa es de seguir haciendo la guerra a Rusia, seguir imponiendo sanciones, medidas coercitivas unilaterales a los países que son encaminados hasta un programa de cambio estructural como Venezuela, ni hablar de Cuba, donde se hizo efectivamente una revolución. Es un desastre también desde el punto de vista de esto, cortocircuito, porque hay gente que hasta cuando ha habido la operación especial en Ucrania, que se iba a cantar Bella Ciao al payaso Zelensky. Imagínate, o sea, porque para ellos era un pueblo contra un supuesto imperialismo que era Rusia. Pero imagínate las contradicciones que me estabas mencionando, simbólica, y que también se cruza con lo que estamos hablando de la guerra cognitiva. Una Europa extraviada en que no sabe lo que le conviene, que va a hacer una guerra suicida, al mismo tiempo quiere normalizar alguna expresión negacionista y oficializarla, que es lo mismo nazismo que comunismo, al mismo tiempo no ve contradicción en esa desorientación de irle a cantar Bella Ciao, un himno anticomunista, un himno comunista, antifascista, a una expresión del neonazismo, como es el caso de Zelensky, ¿no? Una tremenda contradicción están ustedes entonces los europeos. Y hay un ejemplo más que pasó el 15 de marzo, imagínense. Nosotros hemos tenido varios intelectuales en los años 70, iconoclasta, que hacía sátira de costumbre, digamos, a todos los niveles, ¿no? Porque había un fuerte impulso hacia la revolución. Nosotros, a la izquierda del Partido Comunista más fuerte de Europa, que se había emburguecido reconociendo la OTAN, se desarrolló la extrema izquierda más fuerte de Europa, en la cual surgieron también las organizaciones de guerrilla como la mía, la Brigada Rojas, que duraron casi 20 años, imagínense. Hay que decirle a la audiencia que estamos hablando con una auténtica leyenda de la insurgencia italiana. Estuviste involucrada y al mismo tiempo sufriste las consecuencias de esa guerra contra la insurgencia en Italia. Estuviste presa. Sí, estuve 25 años en la cárcel, como yo. Serías una terrorista según los estándares actuales, ¿no? Seguimos haciendo así. Como los palestinos, como todo lo que están en rebeldía contra el Estado burgués, son terroristas. Cuando los verdaderos entidades sionistas, que son verdaderos terroristas, o el mismo Zelensky, o todo. Son unos caballeros, supuestamente. Claro. Pero lo importante es que en este periodo la crítica a la sociedad burguesa ha sido general, integral. Entonces también ha habido una crítica mediante los intelectuales, sátira y todo. Es uno de esos que lanzó ahorita una manifestación popular desde el centro izquierda para seguir haciendo la guerra a Rusia y no respaldar el acuerdo propuesto para el ultraderechista Trump con Rusia. Imagínense el cortocircuito. Ha sido solamente una minoría los que no participaron, que dijeron ya basta de guerra, porque nosotros pagamos, el pueblo pagamos con los salarios más bajos de Europa y los impuestos más altos de Europa la guerra imperialista, que nadie quiere, porque nadie quiere hacer la guerra a la Rusia. Así como nadie quiere
que se respalden, como hace Italia, como hace esta Europa de los poderosos, de los banqueros, el genocidio contra el pueblo palestino. Pero eso pasó. Y Italia es uno, y Europa ni hablar, de los, digamos, aliados comerciales del entidad sionista, porque hay un intercambio de sistema bélico, de controles, que es un gran negocio de la frontera también, que viene del polo tecnológico más avanzado como es Tel Aviv, como es la entidad sionista. Esto sirve, se testa, digamos, el laboratorio es palestino, pero hemos visto la misma herramienta contra los movimientos populares en Colombia, lo sigamos viendo contra los migrantes. Esto es un modelo que ellos tienen, no es la Europa de los pueblos, es la Europa de los banqueros. Por eso yo soy comunista, orgullosamente comunista, entonces me considero ciudadana del mundo y no de la pequeña patria, porque por ejemplo la palabra patria, que para José Martí era patria, es la humanidad, por Bolívar también era la libertad de los pueblos. Para los países capitalistas son la patria xenófoba, donde nadie tiene que entrar, el nacionalismo de Trump, también es sobre todo la burguesía, el gran capital internacional, que defiende los privilegios de una pequeña clase, de un puñado de opresores, de super ricos, que ya no tiene ninguna vergüenza a decir sí, eso se tiene que hacer. Y para concluir, podemos pensar en Gramsci cuando hablaba de la subversión de las clases dominantes, porque hoy ellos mismos, Trump y su compinche, quiere terremotar desde el anterior su ley, la empalcadura, digamos, la estructura del Estado burgués. Bien, estamos conversando con Geraldine Colotti, periodista, escritora, analista internacional. Estamos revisando sobre, bueno, cuál es la sensación, la dinámica dentro de Europa en torno a esta tentativa, esta inclinación casi que suicida de querer llevar al continente hacia una guerra, una confrontación contra Rusia, insistir a pesar de algunas oportunidades buenas o malas, cuestionables, planteadas de los Estados Unidos para decir, bueno, vamos a parar esto. No porque hay una vocación pacifista por parte de Trump, sino porque han entendido que la guerra, así como es mala para Rusia, para Ucrania y para Europa, también es mala para ellos, entonces por ende hay que detenerlo desde la lógica de los Estados Unidos. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Le quiero dejar la pregunta al aire, ya que estábamos hablando de las clases más humildes, vulnerables en Europa. ¿Cómo están viviendo ahora los ciudadanos europeos las consecuencias de esta guerra en contra de Rusia, que también se ha expresado en guerra de sanciones? Se ha dicho que estas han producido un efecto boomerang, un tiro en el pie de los europeos, así como de los norteamericanos. ¿Cómo se expresa esa devolución del efecto de las sanciones en la vida cotidiana de los europeos? No se aparte, minutos, estamos de vuelta.
2:36 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Estamos con Geraldine Colotti, periodista, escritora, analista internacional. Dejábamos una pregunta al aire antes de ir a la pausa, porque estaba exponiendo sobre la situación de precarización de la vida cotidiana de los ciudadanos, de los más vulnerables, la mayoría en Europa, que han visto socavarse su estilo de vida, esto a partir de la aplicación masiva de sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos hacia Rusia, con la intención de, por medios económicos, doblegar la operación militar especial que realiza en Ucrania. Esto no ha pasado así. Rusia ha crecido, ha mejorado sus indicadores económicos, en cambio Europa ha mostrado signos de recesión, de agotamiento. Sin embargo, sigue adelante, como que si no está sucediendo nada, y convenciendo a las personas de que están en el lado de la vía correcta. ¿Cómo se expresa este socavamiento, esta degradación de las condiciones, de la calidad de vida de los europeos a partir de esta estrategia de máxima presión económica contra Rusia, que les ha salido como un boomerang que se les devuelve? Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, que todas las principales industrias de los países que más respalda la OTAN, como Alemania, ¿no? La industria de automóviles, que está cerrando con miles y miles de despidos en todos los países de Europa, porque tenían sede en todos los países de Europa. Pero vemos también, hablando de Italia, que aumentan lo que llaman los nuevos pobres. Los nuevos pobres. Los nuevos pobres, que son la gente que, a pesar de tener un trabajo, a veces 2, 3, 4 trabajos para llegar al fin del mes, no llega, por ejemplo, a conseguir un apartamento, duerme en la calle, o no logra, si se separaron, por ejemplo, la pareja. Geraldine, pero antes que continúes con esta descripción, pero me inquieta mucho que no haya acceso o información respecto a ese cuadro que me estás describiendo, porque todavía sigue existiendo en el imaginario de personas de este lado del mundo que dicen, no, en Europa se vive mejor, en Europa hay una calidad de vida superior, funcionan los servicios, las personas ganan bien, y al mismo tiempo también hay todavía una corriente de migración, en el caso de Europa, de los países del África o árabes, de Asia, que migran y ven todavía Europa como una alternativa. Sí, yo me acuerdo siempre, ¿no? Hace algunos años hicimos un evento para hablar exactamente de este tema con respecto a Venezuela, Cuba, los países encaminados hacia el socialismo, y llegaron los opositores radicales, que en Italia son muy fuertes. Había una señora que se había traído la mujer que le hacía limpieza, y quisiera que hable esta mujer que hace limpieza. Entonces esta mujer dijo, sí, pero yo gano mucho más de lo que ganaría en Venezuela, aquí y todo. Yo digo, mira señora, bien, ¿y cuánto paga usted de alquiler? ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto paga de calefacción? ¿Cuánto paga de electricidad, de agua, de todo? ¿Cuánto le queda al final? No ha sabido contestarme, porque es evidente que para hablar de Italia, nosotros no podemos guerra cognitiva, volvimos a la guerra cognitiva, ¿no? Es así, no podemos aprender la calefacción, lo pobre, por supuesto, lo que vive de su trabajo, porque el salario no. Si en la actualidad los italianos, en tu caso también, tienes que racionalizar el uso de la calefacción, porque si no tienes para pagarla. Llegó el año pasado una boleta a pagar que era mucho más de mi salario, y no podía. Entonces he tenido un problema de salud, es como han privatizado todo, el salario no alcanza. Claro, aunque parezca increíble, esta situación cotidiana es el resultado de las maquinaciones geopolíticas de los factores de poder. Aun cuando creamos que no tiene que ver una cosa con otra, que tú no prendas la calefacción, tiene que ver mucho con la operación especial rusa en Ucrania, esta determinación de Europa de querer doblegar o querer impedir el cumplimiento de los objetivos de Rusia en Ucrania. Ojo, tomando en cuenta esto, de que la operación rusa en Ucrania, explicada así por Moscú, no es el resultado de una intención deliberada de querer intervenir en Ucrania, sino que es una acción provocada por
las amenazas desarrolladas por Estados Unidos y Europa, que nunca atendieron a las garantías de seguridad planteadas por Rusia para no ir a este conflicto. Sí, pero hay sobre todo, ciertamente, esto es el primer fenómeno que se ve, pero lo que hay al fondo es una tendencia del capital a nivel internacional, que como está en crisis estructural, siempre tiene que resolverla con la guerra imperialista y con el robo de los pueblos del sur, porque hay algunos que hoy no entienden y hablan de la revolución de Trump. No, esto es una vuelta atrás, porque claro, el gran capital quiere hacer negocio, quiere empoderarse de los recursos, en este caso los recursos que hay en Ucrania, pero también en otros países del sur, sin hacer demasiado, digamos, gastos. La guerra es también un gasto, pero ¿hasta cuándo el gasto lo pagan los sectores populares o los pueblos que tienen menos poder? La guerra tiene que seguir, porque no es solamente guerra, estamos hablando de la guerra cognitiva que respalda la guerra en toda su forma, ¿no? La guerra híbrida también contra los países, contra Venezuela, es guerra económica, es guerra también de robo, no solamente de recursos materiales, sino también de recursos humanos, porque todas las migraciones de jóvenes formados que vienen de Cuba, que vienen de Venezuela, que ahorita lo botan como si fueran un vaso vacío, ¿no? Trump, pero esto ha sido un robo gigantesco de recursos que se hizo también mediante la guerra cognitiva, que te decía tú no vales nada en Venezuela, Venezuela está quebrada, tú estudias, pero después tu estudio no te dan futuro. Y toda esta gente, yo lo veo en Italia, hay médicos venezolanos muy bien formados, así como hay en Chile, y hay de todo lado del mundo, que hacen limpiaje o que le pagan 4 veces menos, pero lo que ellos tiene que pagar para sobrevivir es mucho más, porque un alquiler cuesta como un salario en mi país. ¿Cómo hace? Si no durmiendo, como los testimonios dicen, en 500 en un apartamento, como hacen los migrantes africanos. Antes de ir a la pausa, Geraldine, bueno, si bien las condiciones de vida son complicadas para los locales, es mucho más para la población migrante, e históricamente es una situación que se repite, no es una novedad de la actualidad. Pero antes de ir a la pausa, me gustaría saber también, hay restricciones en cuanto al uso de la calefacción, algo cotidiano. Me imagino que tampoco puedes poner agua caliente. El tema de la comida para ustedes, ¿cómo ha cambiado esa dinámica del 2022 para acá? ¿Se han encarecido? ¿Hay desabastecimiento, ¿no?, de algunos alimentos? Algunos dirán, bueno, Carlos se volvió loco porque en Europa no falta nada, pero ¿cómo se expresa eso en la vida de las personas? Claro, es que... Respondemos ahora y vamos a la pausa. Sí, antes de todo, como los salarios desde 20 años hasta hoy no han aumentado, pero aumenta la inflación, aumenta el costo de la vida, y ahorita los productos, el costo de los productos básicos se ha aumentado 3-4 veces. Claro que el salario... ¿Y el ingreso no en el mismo ritmo? No solamente, han disminuido porque ha habido despidos y ha aumentado los impuestos, ha aumentado los costos a nivel general, claro, y se ha complicado muchísimo la vida, sobre todo para los jóvenes, que no tienen ninguna perspectiva de trabajo, ni fijo, ni precario, ¿no? Y por último, alguien seguramente que está escuchando este programa y a lo mejor no comparta los conceptos que estás diciendo, pero escuchó la última pregunta y diga, ajá, pero si las condiciones de vida están tan complicadas en Italia que no pueden prender la calefacción o comprar alimentos, ¿cómo hizo Geraldine Colotti para venir a Venezuela? Porque dirán, bueno, los vuelos son muy caros. ¿Cómo sí. hiciste? Esta vez lo hizo con los kilómetros abonados de la aviolínea, que como desde muchos años, la única manera de volver a Venezuela, que yo tengo sanciones de los gringos, entonces es muy complicado volver a Venezuela, no puedo ir absolutamente a Cuba. Me vino con estos boletos para participar, sobre todo. Y viajas invitada por Venezuela, sí, otros países también. Siempre, porque lo que es muy importante entender que
cuando todavía estaba vivo el comandante. Venezuela en la mitad del tiempo había logrado los famosos objetivos de la FAO. Esto, imagínense, en el mismo tiempo, en los países capitalistas. Del ejemplo, por supuesto. Ahorita que mencionas a Venezuela, quiero dejar la pregunta en el aire antes de ir a la pausa, 2:46 de la tarde. ¿Cómo ves a Venezuela? Me vas a contestar la pregunta al regreso. No se aparte, en minutos estamos de vuelta con Geraldine Colotti en Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellano Solórzano. Está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM en Caracas. Con Geraldine Colotti, nuestra invitada especial en esta emisión, periodista, escritora y también analista internacional. Dejábamos una pregunta antes de ir a la pausa, ya para cerrar. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo ve a Venezuela? No es la misma Venezuela la de hoy, 2025, 2024, 2025, a la de otros periodos que ella también ha podido atestiguar.
Sí, estar aquí significa ver de un lado cómo la fuerza del poder popular organizado, con un gobierno que no es el gobierno de la élite, sino el gobierno del pueblo, puede alcanzar resultados inesperados. Es decir, que sí podemos a pesar de la inmensa asimetría de herramientas que hay con el sistema capitalista. Pero la economía de Venezuela tiene un crecimiento indudable a pesar del regreso de medidas coercitivas unilaterales impuestos a todos los niveles, ¿no? Pero el pueblo, por ejemplo, yo siempre intentando visibilizar estos proyectos porque son la huella de futuro. Okay. Hoy me encontré con el movimiento de la Manuelita que coordina Eliana Salazar, la directriz también de Conviasa, ¿no? Estábamos hablando de cómo, digamos, visibilizar las historias de la mujer transportista, los avances de la mujer, los logros en algunas profesiones que son típicamente masculinas, indica que la medida de civilización de una sociedad se mide con la libertad que tienen las mujeres. Aquí en Venezuela, bueno, por los 20 años de Conviasa había 4 mujeres empoderadas, la ministra Coromoto. Creo que incluso Eliana. También se registró la primera tripulación, todas mujeres. Así es. Hasta en el lenguaje a veces uno discrimina, todas mujeres. Así. Fue un hito que se dio en la aviación venezolana y se hizo a través de una aerolínea pública. Claro, empezó este movimiento cuando ha habido el secuestro del avión del venezolano en Argentina, el de Intrasur, que es una batalla legal, porque como siempre lo que muestra Venezuela es que el gran capital internacional, la burguesía, cuando no le gusta su misma ley, la golpea, la pisotea y pretende que los otros la fetichicen, los pueblos. Nosotros llegamos al secuestro de Alex Saab, imagínate, o sea, un diplomático. ¿Cuál violación de la ley internacional más flagrante de todo eso? Pero lo hicieron. El genocidio en Palestina. Aquí que se construye el futuro en Venezuela, ellos tienen que borrarlo, pero sobre todo quiere invisibilizarlo, distorsionarlo, de manera que no se ve. Nosotros tenemos algunos lugares de resistencia a este nivel de estudio, como la Universidad Internacional de la Comunicación, la UICOM, que dirige la rectora Tania Díaz, donde el pueblo construye las herramientas de resistencia también a la guerra cognitiva. Geraldine, nos queda un minuto, pero rapidito, ¿cómo has visto en esta última experiencia, en estos últimos toques en Venezuela, el espíritu, el alma de los venezolanos? Bueno, con una grandísima dignidad que viene de Bolívar, que viene de la resistencia heroica también del siglo pasado contra la democracia camuflada. Tania, ayer que hemos hecho un encuentro en defensa de los migrantes, donde había compañeros como Rander Peña, Roy Daza, la compañera Azucena Grandes. Ella dijo que muestran que solamente con la cadena que le está imponiendo los migrantes venezolanos, los gringos podrían hacer que bajen su cabeza, porque un venezolano, una venezolana, como se ha demostrado en la resistencia contra la guerra económica y guerra híbrida, jamás va a perder su dignidad y a bajar la cabeza ante ningún imperio. Bien, y con este mensaje, con esta apreciación que hace Geraldine Colotti sobre el alma, el espíritu de los venezolanos y haciendo este pincelazo con los últimos eventos de agresión en contra de la migración venezolana, en contra de la venezolanidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque no es solo una agresión contra los migrantes, porque migrar no es un delito, sino que también es una agresión simbólica contra nosotros los venezolanos, que nos pretenden reducir a la condición de criminales, y eso sencillamente es inadmisible. 2:55 de la tarde, ponemos punto final a esta emisión. Ya, chicas, muchísimas gracias, me están avisando Carlos, 2:55, hora de despedir. Saludo aquí a Ricardo Miranda, también al señor Nava, quien lleva la dirección de la transmisión en streaming. Nos puede ver también en streaming, por eso que no es equivocado que diga que nos vemos y nos escuchamos en Venezuela News Radio la próxima semana.